id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Hoy a seguir estudiando aquellas cosas que fueron abolidas y algunas fueron cambiadas de una condición a otra mediante la obra del Señor en el madero. Hay muchas cosas que de pronto nosotros venimos haciendo y que de pronto ya no son vigentes y que estamos tan enraizados en nosotros con esas costumbres, con esas situaciones, y que seguramente no estamos disfrutando de lo que es la libertad que el Señor nos ofrece, la libertad que nos da Cristo cuando nos ceñimos la verdad, cuando buscamos siempre estar en la anuencia con el Señor. Lo que vamos a estudiar hoy es la continuación del tema o de lo que venimos hablando, de todo aquello que el Señor ha abolido y que a lo mejor lo desconocemos, a lo mejor usted ya lo conoce, yo lo estoy conociendo, estoy estudiando muchas cosas para corregir de pronto formas o palabras que de pronto decimos y que no son bíblicas y que nosotros, porque la dice algún personaje importante, algún líder a nivel mundial, entonces nosotros lo cogemos como si fuera y resulta que no es. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos siempre en la lectura de la palabra para que sea el Señor quien nos dé la palabra, la acción, la enseñanza, la luz, la forma y la manera de cómo nosotros poner por obra la palabra del Señor. En Mateo 5:17 dice así: no piensen que yo vine a anular la ley o los profetas. No he venido a anularla, sino a cumplirla. El Proverbio 6:23 dice: porque el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la reprensión que disciplina es el camino a la vida. Fíjense que aquí este versículo me habla de tres cosas. La primera me está diciendo que el mandamiento es la lámpara, es la base para que yo pueda entender, para que yo pueda comprender, para que yo pueda tener una relación genuina, estable con el Señor. Me dice que la luz me la da a mí la enseñanza, es decir, lo que está escrito en la palabra de Dios. Para nosotros poder entender qué me enseña la Biblia, qué me enseña el Señor, tenemos que escudriñar la palabra, hermano. Y aquí le diré todos los días, 24/7, 365 días, para que nos centremos y tengamos y cojamos la importancia de lo que es escudriñar la palabra de Dios. Pero es escudriñar la palabra, porque yo les decía en el culto primero, que a veces nosotros cogemos un versículo y nos vamos a internet y cogemos cosas de internet y resulta que la misma Biblia es su propio intérprete. La misma Biblia es la que me habla a mí, la misma Biblia, y no me salgo del parámetro y de pronto no voy a tomar algo que no tiene nada que ver con el Señor, ¿ya? Entonces por eso es importante, les decía que iba a formar de pronto un grupo o a llamar de pronto, hacer un grupo un sábado por la tarde para enseñarle al pueblo cómo se escudriña la palabra y volver de pronto a enseñar cómo se maneja la gematría, ir haciendo, pero ya sería en pequeños grupos porque no se puede un tiempo mayor de 1 hora y media. Entonces vamos a ir mirando cómo, digamos eso para que ustedes se centren en lo que realmente nos debe interesar, porque la primera norma o regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Eso es así, y a veces nosotros nos salimos y terminamos por allá en los apios, terminamos por allá buscando lo que no es y terminamos trayendo de pronto algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces por eso es importante aprender y la misma Biblia me lo dice todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner algo que se llama leer con entendimiento, con comprensión, ¿ya? Y ponerle los 5 sentidos a lo que usted está leyendo, porque si estamos leyendo, pero usted tiene una olla en el fogón y usted está pensando a qué hora se le va a derramar, se le va a quemar, ¿ya? No, vaya, haga sus labores, haga sus cosas y después siéntese
¿Por qué? Porque a mí me pasa que si yo me paro de estar estudiando y llego, yo me perdí. ¿Qué voy? ¿En dónde voy? Y me toca volver a coger y a leer, ¿para qué? Para volver a entrar, pero seguramente la unción, seguramente la revelación, seguramente ya no es la misma y ya me cogí, ya no entiendo, ya no comprendo. Por eso es importante que usted primero haga todas sus labores y después sí se introduzca o le dé un tiempo especial al Señor. Dice algunas definiciones que son importantes que usted vuelva y las recuerde. ¿Para qué? Porque nosotros somos muy dados a olvidar cosas que son fundamentales, que son base para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. La ley es un conjunto de reglas, normas, ordenanzas, principios, preceptos, mandamientos, edictos, estatutos, decretos. El mandamiento es cada una de las 10 palabras que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Ese es un mandamiento. Un mandamiento es no robar, un mandamiento es no adulterar, no mentir. Esa es una palabra, ¿ya? Y el precepto es la práctica de cada uno de esos mandamientos, y la práctica me trae a mí una luz, me trae una enseñanza, y por eso la palabra del Señor dice que la enseñanza es la luz, y la enseñanza me la da el precepto cuando yo empiezo a estudiar. Y habíamos hablado sobre la circuncisión y todo lo que nos enseñó la circuncisión. Los decretos, que es el tiempo en que nosotros nos estamos moviendo a través de decretos, que hoy cambia, mañana dicen una cosa, hoy dicen otra, ya cambian aquí, ya como que las cosas no se dieron. O sea, tenemos un mundo lleno de confusión, un mundo lleno de muchas cosas, y la gran mayoría no son verdad. Entonces nosotros, la única que nos mantiene en la verdad y nos tiene en la sintonía y nos tiene dentro del propósito del Señor es la Biblia. La palabra de Dios es el periódico con las noticias de mañana, con las noticias de a fin de año, o sea, es el periódico más fresco que podemos tener. Entonces, si yo no leo la Biblia, pues no estoy enterada de qué es lo que va a pasar. Y si nosotros estamos viendo y estamos leyendo y estamos observando lo que está pasando en el cielo sideral, lo que está pasando en la tierra, en el mar y todo eso, pues estamos viendo que se está cumpliendo la palabra. Y eso me tiene que llevar a mí para el tema que yo traigo hoy, porque es otra cosa que el Señor abolió en la cruz, y es mi posición delante del cuerpo de Cristo. Es la posición que me da a mí el Señor cuando yo lo he aceptado, cuando yo acepto su obra expiatoria, cuando yo acepto que Dios es el único, verdadero y suficiente, y cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a hacer una obra de redención. Ahora, esto se lo quiero decir a usted porque es una palabra que se mueve mucho, y que esa palabra nació en el año 50 y es el famoso rapto. La Biblia no me habla de rapto. La gente dice que Cristo va a venir en lo oscuro y lo va a llevar en los secretos. Él no, porque él dice que él todo lo hace a la luz pública. Entonces, la palabra rapto no existe en la Biblia. Usted tiene que cambiar rapto por redención, porque eso lo dice el Señor en Mateo 24. Cuando usted oiga de temblores, oiga de guerras, de rumores, de hambre, de pestilencia, dice no tenga miedo. O sea, ¿por qué tenemos miedo de lo que está pasando alrededor? El Señor nos está diciendo, no tengas temor, no tenga miedo. El único temor que usted debe tener es temor a Dios, que es lo que lo va a hacer sabio, inteligente. Y lo que está diciendo el Señor es, y prepárese porque vuestra redención está cerca. O sea, si Cristo me habla de redención, yo tengo que hablar de redención, ¿ya? De que el Señor me va a sacar. Una cosa es el redimido, otra cosa es el redentor y otra cosa es la redención. Son conceptos diferentes que uno debe entrar a conocerlo para que no hablemos y no digamos cosas que no son bíblicas, y nos paramos sobre una teoría, nos paramos sobre un concepto, porque es que lo dijo Pepito, y entonces como tiene 50,000, 1 millón, 3 millones, 5 millones de personas, y eso no hace que la Biblia o que la iglesia sea verdadera, porque mire todo lo que hemos visto, iglesias inmensas con una doctrina errada, que uno dice, ¿dónde están todos esos que hablaban, que decían? Y aquí el Señor lo que hizo fue que puso en tela, puso en conocimiento quiénes eran del Señor y quiénes no eran del Señor. ¿Quién realmente seguimos caminando con el Señor y quiénes realmente
terminaron fuera, porque esta situación que nos cogieron fuera de control nos está demostrando el Señor quiénes somos en el Señor. ¿Ya? Porque mucha gente se ha apartado, se ha alejado y no estamos caminando en el Señor. El Señor ha sacado realmente qué hay en mi corazón. Las situaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros son las razones de Dios para que nosotros miremos cómo estamos con el Señor. ¿Qué tanto realmente estoy en el cuerpo de Cristo? Y si no, pues tengo que empezar. Tengo que empezar ¿a qué? A entrar al cuerpo de Cristo, a caminar dentro del cuerpo de Cristo, porque he sido llamado a formar parte del cuerpo de Cristo. Y ese llamado me da a mí la opción de que el Espíritu Santo trabaje, me perfeccione, me santifique, me consagre, para que yo sea beneficio para el cuerpo del Señor. Dice que los decretos que fueron abolidos, lo primero ya habíamos hablado que era la enemistad que se formó en el jardín del Edén. Segundo ritual fue el de la Pascua, el del Cordero, el de la sangre, todo eso que se hacía, eso también fue abolido por el Señor. El rito de la purificación, eso hablamos de la mujer parturiente y hablamos de los sacrificios de la vaca la sana, entonces eso ya no se hace. El rito de la circuncisión ya no es el que, eso sí lo sigue cumpliendo el pueblo de Israel, pero a nosotros el Señor nos habla que tenemos que circuncidar, es el corazón, los oídos, la boca y los ojos, es lo que tenemos que circuncidar. Hoy vamos a hablar de un concepto que no podemos estar y no lo podemos decir porque si usted es de Cristo, usted no tiene ese concepto. Y es la posición que tiene el gentil frente a Dios. Y hablar de gentil es hablar de aquel que no pertenece o que no es israelita. El gentil son todas las naciones excepto Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo, el tesoro, el primogénito del Señor. De Él vienen todas las cosas para nosotros. La Biblia me enseña en Isaías que Israel tenía una función y era ser luz para nosotros. Los que no formamos parte, de que no tenemos una mamá israelita, un papá israelita, sino que nosotros venimos ¿de qué? De los gentiles, que no somos. Y un gentil es aquel que no viene directamente del pueblo de Israel. Miremos lo que nos dice aquí. Vamos por favor a Efesios capítulo 2, versículo 11. Y vamos a analizar allí qué dice Pablo, quién es un gentil y quién es el que es del pueblo del Señor. Pablo es muy claro, los Efesios, Gálatas, todo eso nos dan grandes enseñanzas con respecto a la posición, a mi relación, a todo lo que me da el Señor a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjense que aquí hay dos tipos de personas, ¿cierto? De pueblo. Los circuncidados, que es el pueblo de Israel, y los incircuncisos, que son los que no pertenecen al pueblo de Israel. Por eso, cuando hubo el problema con Dina y quería casarse, le dijeron, usted no puede unirse porque ustedes son incircuncisos. Entonces, cumpla con el rito, cumpla con el mandato, cumpla con lo establecido para que usted pueda entrar al pueblo, para que usted pueda formar parte y nosotros le demos ustedes nos den sus hijas y nosotros le podamos dar también los de nosotros. Entonces, fíjense que es importante, fíjense que aquí él está diciendo, acuérdese de que en otro tiempo, es decir, cuando nosotros no estábamos con el Señor, cuando usted y yo andábamos en el mundo, cuando andábamos allá afuera, de pronto teníamos una creencia, pero nuestra creencia estaba errada. Nuestra creencia de pronto no estaba en la dirección correcta. O de pronto nosotros sabíamos que existía un Dios, pero nuestra fe estaba depositada en otras cosas o en otro tipo de personas y no en la persona correcta que era Cristo Jesús. Dice, los gentiles,
Fíjense que el que es incircunciso es un gentil. Es aquel que no ha sido cortado, aquel que todavía sigue anexo a las cosas del mundo. Que no ha sido cortado ¿en qué? En la carne. Y eso es lo que ellos están mirando y es lo que Pablo está diciendo. Es la situación entre el circuncidado que es Israel y que Israel nos llama a nosotros los incircuncisos. Pero ahora nosotros somos del circuncidado, porque nosotros somos de Cristo, nosotros somos, como dice la palabra del Señor, somos hijos del resucitado, somos hijos del Señor, somos pertenecientes al pueblo de Dios por la obra del Señor. En Cristo, todos los rituales que hizo Cristo, ya en nosotros se dio por fe, porque somos de su cuerpo, eso ya se dio a través de la fe que nosotros tenemos en Jesús. Mire el versículo 12. Y aquí es lo que usted y yo debemos de empezar a pensar. ¿Soy gentil o soy el pueblo de Dios? Y aquí el Señor nos va a enseñar, o Pablo nos va a decir, si yo todavía estoy como siendo gentil, caminando todavía en las cosas gentiles, o yo soy del pueblo de Dios. Pablo es específico y por eso aquí lo vamos a mirar. Y él nos va a dar las formas, nos va a decir en qué cosas de pronto estamos fallando. Porque uno dice, es que nosotros los gentiles, usted no es gentil. Usted no es gentil porque usted ya recibió a Cristo, porque usted cree en Jesús, pero todavía la iglesia dice nosotros los gentiles. Si usted dice nosotros los gentiles, porque entonces usted no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Usted no pertenece al cuerpo de Cristo porque usted no cree en Cristo, usted no, la sangre de Cristo no lo lavó y no lo ha hecho cerca al Señor. Ahora, el gentil, mire lo que dice Pablo en el versículo 2. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿En cuál tiempo? Cuando estábamos afuera, ¿cierto? Cuando caminábamos en el mundo, cuando creíamos que todo lo que vivíamos allá era alegría, gozo, y sí lo fue, porque usted gozó, porque usted se disfrutó. Bueno, algunos nos equivocamos, pero para nosotros era lo correcto. Para nosotros, ¿por qué? Porque estábamos en las tinieblas, porque no conocíamos, porque de pronto nuestros padres no conocieron la Biblia y nos enseñaron de pronto que existía un Dios. Otros sí los metieron ahí con sus creencias, a otros les dio igual si creían o no creían. Y aquí Pablo nos está diciendo que ese tiempo en que estábamos afuera, que estábamos sin Cristo, un gentil lo denomina Pablo aquel que no tiene a Cristo. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso, si usted y yo, como dice la palabra, practicamos el pecado, Cristo no está en usted. Porque el apóstol nos dice que el que ama a Dios no practica el pecado. Y si usted ha sido llamado por el Señor, nosotros nos metemos en el proceso con el Señor. Y Dios va a hacer lo que sea para que usted se encamine dentro del plan que Dios tiene para nosotros. Y dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Y lo que dice la Escritura y lo que me habla la palabra del Señor, yo lo he tomado aquí en varias, he dividido este versículo porque así es como se estudia. La palabra se coge una palabra, un color, una actitud, un animal, una fruta, una hoja, y ahí usted puede sacar grandes enseñanzas. Pero nosotros leemos y entonces nos vamos por allá, explicación de Efesios, no sé qué, y allá le sale un montón. Pero eso es de ellos, ¿ya? Y fíjense que yo les decía a los hermanos en el culto de la mañana, del temprano, yo les decía que los temas que se van a exponer en la emisora de en la noche es hablando de toda la obra de Cristo, sea de juicio o sea de recompensa, usted la encuentra en el menorá. Y por eso es importante estudiar el menorá. Y cada una de esas cosas las estoy estudiando para enseñarle. Y yo le decía, fíjense que en el menorá están frutos, hojas, está el oro, están las flores, están los números, están los colores y está que Cristo es uno solo. Porque es la única pieza de todas las indumentarias del tabernáculo que es
de una sola pieza. No va anexado, no lleva huequitos ni nada, es todo una sola pieza, porque Él es uno solo. Y yo le decía, fíjese que mirando, y yo escribí, ¿qué significa el pie del calendario, del candelero? Y ¡frum! Me salió, me dice, Jesucristo el verdadero camino. Y yo, ¡ah! Conozco esa página y conozco ese nombre y ¡pum! Me entré. Yo dije, esto es lo que yo necesito. Entonces, ¿para qué me voy a ir a buscar en otro lado lo que ya el Señor me lo dio? O sea, yo cogí, yo dije, copio, pego para poder explicar y continuar con la enseñanza, ¿ya? Porque ahí está todo en la página que viene ahora Norita, que es la que nos está alimentando la página y la que está haciendo todas las cosas. Y yo decía, vea, yo no me acuerdo. Y empecé a leer y a leer. Yo decía, Dios, yo no me acuerdo de cuándo usted me dio todo eso y cuándo, pero hay cosas extraordinarias en la página y se la digo. www.iglesiajesucristoelverdaderocamino.com. Y yo me quedé fría. Yo decía, ay Señor, mire tan bonito eso. Ay, mire lo que estaba buscando. O sea, yo no tengo por qué salirme a otro lado si ya la iglesia, si ya el Señor no lo dio. ¿Para qué yo voy a buscar otros conceptos? Si ya el Señor nos ha dado a nosotros el concepto. Y dice la palabra del Señor, dice, estábamos sin Cristo. O sea, cuando nosotros estamos en el mundo, si nosotros practicamos, a pesar de que usted puede decir, pero yo conozco la Biblia, yo voy a culto, y si usted practica el pecado, ¿qué le dice el Señor? Yo no te conozco. Señor, pero yo no te conozco. Porque ¿qué me hace a mí que el Señor me conozca? Que yo guarde su palabra. Que yo camine en lo que Él ha establecido. Eso me hace conocer que Dios me conozca y yo lo conozca a Él. Y por eso aquí dice que el gentil no tiene a Cristo. No cree en el Señor, porque está allá en el mundo y cree en las cosas del mundo, cree en el Dios mamón, que es el dinero, cree que es la posición social, cree que es el fulano, el sultano, el mengano, y no es el Cristo. O sea, el gentil del que nos habla Pablo nos está diciendo que no tienen a Cristo. Lo otro, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Hay una ciudadanía, ¿cierto? Nosotros vamos a formar parte del pueblo del Señor. Y Israel tenía la responsabilidad, según lo que me dice la palabra, de enseñarme a mí quién era ese Dios. El Dios que ella conocía, el Dios que los liberó, el Dios que le abrió el mar, el Dios que hizo pasar en seco y todos los milagros que ellos vivieron en carne, como los que hemos vivido nosotros. Porque nosotros también hemos vivido milagros, nosotros también hemos visto señales, nosotros también. Y yo pienso que nunca, yo lo digo por mí, yo nunca he tenido tan perfecta salud como la que he tenido desde que nos mandaron a dormir a la casa. ¿Ya? Y yo hay momentos en que me entra como la situación y yo digo, Señor, su palabra me dice esto. Y yo misma, porque hermanos, como le decía a los hermanos, si nosotros no luchamos contra esta loca de la casa que no me deja y que yo pienso y esto, y la mente desordenada produce efectos en mi parte emocional, en mi parte espiritual y en mi parte física. Por eso tenemos que empezar a mirar, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Porque encontré unas cosas muy bonitas entre lo que he estado estudiando y dice que la parábola de la mente es el corazón. Y habla que una cantidad de cosas, porque una parábola es una enseñanza y por eso el Señor nos está hablando a través del corazón. Tengo que mirar qué hay acá. Tengo que empezar a mirar qué hay aquí en mi corazón arraigado y cimentado, que seguramente es lo que me produce una cantidad de cosas. Y dice, hay algo que viene a mi mente cuando yo me casé, que siempre viví limitada, restringida, con una formación muy estricta y siempre era limitada por todas las cosas. Cuando yo me casé y me fui a vivir con mi esposo, él me dio toda la libertad. Yo podía salir, yo podía hablar, y yo no sabía qué hacer con eso.
Porque es como el preso que acaba de salir y no sabe para dónde coger porque la ciudad está cambiada, que bus, y que, como la gente que está saliendo de años y está viendo la tecnología y no conoce. Y cuando a mí él me dijo, mire, aquí está esto, yo decía, no, yo no puedo. Y esa salida, esa libertad que él me dio, produjo en mí muchos desequilibrios, muchos miedos. Estaba bien y ¡pum!, me escurría y él decía, pero aquí, y examen, todo bien, como el pibe. Pero era mi parte emocional, porque cuando uno no está acostumbrado a vivir en la libertad y a usted le abren, usted no sale. Y entrar a conocer, empezamos a tener una cantidad de situaciones. Y eso es lo que produjo en mí inseguridades, miedos, enfermedades, dolores de estómago, dolores de cabeza. Hoy me dolía aquí, hoy me dolía allá. ¿Por qué? Porque había algo que yo estaba teniendo que nunca me lo habían enseñado. Y yo hasta que dije, hasta aquí, yo recuerdo. ¿Y sabe por qué dije hasta aquí? Porque mi esposo me dijo algo, una palabra clave. ¿Sabe qué? Se la voy a volver a su papá. Se la voy a dar a su papá otra vez, y cuando usted esté sana yo voy y la recojo. Por ahora no, porque usted parece María Dolores Pradera. Esa frase, esa palabra fue la que me llevó a mí a arrodillarme y decirle, hasta aquí, Señor, no más esto, y de ahí yo salí. Y qué enfermedad, ni qué nada, porque todo es acá, hermano. La mente, el corazón, las situaciones. Y he aprendido a vivir en la fe del Señor, con la fe del Señor y con la mano extendida del Señor. Y eso me ha llevado a mí a ser fuerte, a ser segura, a caminar dentro de los parámetros de Dios, a escuchar la voz de Dios cuando Él me habla, cuando Él me corrige, cuando Él me dice esto, cuando Él me dice lo otro. Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo, ustedes estaban lejos, el gentil está lejos de la ciudadanía. Y yo pensaba ayer cuando yo estudiaba esto, yo decía, bueno, Señor, hábleme con respecto a eso. Mucha gente se ha ido de aquí y se ha ido para otro país y allá han buscado la ciudadanía, pero esa no es la de ellos. Su ciudadanía es colombiana, ¿cierto? Ustedes son colombianos, nosotros somos colombianos, solamente que allí tenemos otra ciudadanía, por un tiempo, por lo que usted quiera, pero en sí nosotros somos colombianos, ¿ya? Entonces aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que estamos lejos de la ciudadanía de Israel. Israel era el pueblo de Dios. Israel tenía promesas. Israel es el consentido del Señor. Nadie lo puede tocar ni mirar feo. Nadie lo puede. Así como usted, cuando tiene un hijo y algún niño viene y usted se enoja y usted sí puede, le pega un pellizco, le dice cualquier cosa porque usted ha tocado a la niña de sus ojos. Y reaccionamos y peleamos porque tocaron mi carne, tocaron mis cosas. Y yo tengo que reaccionamos como padre o como madre. De la misma manera reacciona el Señor. Porque han tocado sus ojos, han tocado su pueblo. Un pueblo que ha sido elegido por Él. Y que Él mismo es el que lo viene formando, instruyendo, estructurándolo. Y que nadie puede mirar feo. Y que dice el Señor, sean prosperados los que oran por Israel y los que buscan la paz con Israel. Lo otro dice en Colosenses 1:21, de ser apartado de la ciudadanía de Israel, dice, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener una mente ocupada en las obras malas, ahora los ha reconciliado. Fíjese que el problema que es la mente, hermano. Esa loca de la casa, amárrela. Esa loca de la casa no deje que se chifle cuando cambia la luna. Entremos a mirar cómo cambio yo mi mente si no es con la palabra de Dios. ¿Cómo cambio yo ese pensamiento negativo, ese pensamiento que persevera, ese pensamiento que es constante, ese pensamiento que tiene un nido, una fortaleza en mi corazón que yo no soy capaz y cada vez me lo gana? Y termino yo en la lona, termino yo en las condiciones, pero no soy capaz. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién es el que batalla por usted? ¿No es Dios? Dios es el que pelea su batalla. Dios es el que pelea su guerra. Segunda de Corintios 10:5 lo dice el pensamiento. Bueno, amén.
¿Ya? Entonces, mire lo que nos está diciendo el Señor. Primero, el gentil es aquel que no tiene a Cristo. Segundo, el gentil es aquel que no tiene una ciudadanía. ¿Ya? Él está hablando del pueblo de Israel. Aquí nosotros tenemos una ciudadanía y la ciudadanía me la da a mí el Señor. Me está diciendo que yo soy del pueblo de Dios. Yo soy ese pueblo porque el Señor dice en la Escritura que de los dos hizo uno. Por eso no hay ni israelitas, ni judíos, ni escribas, ni hombre, ni mujer, ni griego, ni nada. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero para que usted sea pueblo de Dios, ahora yo le digo que me dice la palabra. Por ahora estoy diciendo a aquellos que no son el pueblo de Dios, que no están en el pueblo de Dios. Así usted lea la Biblia, así usted haga lo que quiera, pero si no cumple esto, hermano, el Señor le dirá, no te conozco. Señor, pero yo llenaba estadio, pero yo no lo conozco. Señor, pero yo oraba. Sí, pero es que usted cómo oraba. Porque usted salía de orar y se iba al mundo a seguir en sus cosas, a seguir, de nada nos sirve. ¿Y qué más dice? Aquí la palabra dice, ajenos a los pactos de la promesa. Cuando el Señor me está hablando aquí, o cuando Pablo nos está hablando aquí, nos está diciendo que el gentil es un forastero, que el gentil es un extranjero que no es del pueblo del Señor, que no pertenece al cuerpo de Cristo, que no es el Señor. Y por eso está diciendo, usted no tiene la promesa. No tienen la promesa los gentiles, los que están en el mundo no tienen la promesa de lo que el Señor nos ha dado. Ahora nosotros sí tenemos la promesa y la promesa es Cristo y la promesa es de salvación. Y es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Ahora, fíjese que en Mateo 25:35 dice así con respecto a la parte de la Biblia que dice ajenos a los pactos de la promesa y a las alianzas de la misma promesa. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Fíjense que el Señor, él mismo decía que él era ¿qué? Un forastero, uno que va pasando y la gente le va dando, la gente va teniendo sus condiciones, pero no es del pueblo de Dios. Y por eso aquí la misma palabra del Señor nos está diciendo que son ajenos al pacto de la promesa porque Dios le entregó a Abraham, a Moisés y a David todas las bendiciones del cielo y de la tierra al pueblo de Israel. Y por eso ellos tenían la tarea de enseñarnos. Ellos tenían la responsabilidad de darnos. Ellos tenían, porque nosotros éramos los hermanos menores y ellos eran los mayores. Ellos eran los cercanos y nosotros éramos los que estamos lejos. Y ellos tenían la opción, tenían la oportunidad, tenían la responsabilidad de enseñarnos a nosotros para poder pertenecer al pueblo del Señor. Para poder entrar en esa promesa, para poder entrar en lo que Dios así lo ha establecido y así lo ha tenido. Y dice Génesis 12 del 1 al 3, cuando el Señor dice, y le dijo Yahweh a Abraham, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Fíjese, hermano, que aquí hay una promesa. Y aquí hay gente que dice, ay, es que ese hermano me maldijo. ¿Y qué? A mí no me afecta. A mí no me afecta que un hermano me maldiga. ¿Qué dice ahí? Que esa boca que me maldijo, eso que viene hacia mí se convierte en una bendición y eso le llega a él. Luego a mí no me interesa que fulano hable, que diga o hable, porque aquí hay una promesa. Y la gente le da temor y dice, ay, pero es que me maldijo. No, pero es que aquí hay una palabra para nosotros, las naciones, para nosotros que somos el pueblo de Dios. No, es que imagínense que mi mamá me dijo. Es que aquí hay una palabra, hermano. Aquí el Señor está diciendo, yo bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. O sea que es amén por todos los que me maldicen y por todos los que hablan. ¿Por qué? Porque eso se convierte para mí en una bendición. Y Dios me bendecirá a mí. Con mayor razón, ¿sabe por qué? Porque yo soy viuda.
Entonces el Señor me cuida a mí, porque yo, como dice la palabra, que las vidas son la niña en los ojos del Señor, y que Él nos protege y nos cuida igual que el huérfano. Igual a que la mujer desamparada, el que la ha dejado a su marido. Esos somos importantísimos en las manos del Señor. Y nadie nos puede tocar y nadie puede contra nosotros, porque dice el Señor, me levantaré contra ese y haré guerra contra aquel, y también si quiero la dejo en la misma condición suya. Así lo dice la Biblia. Por eso hay que tener cuidado con eso. Porque la gente dice, no, pero es que... Y todavía uno le escucha a personas que tienen años en el Señor y todavía, no, es que me maldijo, ese hermano me dijo no sé qué. ¿Y qué? No es que aquí la Biblia me está hablando de otra opción, la Biblia me está hablando de algo que Dios va a hacer en nosotros, cada palabra de maldición que se pueda venir contra nosotros. Entonces, dice el Señor en... Otra parte que también es importante, que somos ajenos a los pactos de la promesa, usted lo encuentra en Éxodo 20, en donde están los 10 mandamientos, también está en 2 de Samuel 2:7, que es el pacto que Dios hizo con David. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Moisés y Dios hizo un pacto con David de que ellos serían los herederos de las cosas. Y que tenían, vuelvo y le repito, la responsabilidad de compartirlo con nosotros. Por eso tenemos que orar por el pueblo del Señor, por Israel. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí. Yo escucho una canción israelita, yo veo algo de Israel y a mí me pasa un escalofrío, a mí me dan ganas de llorar y yo digo, qué bonito, Señor, cómo me hubiera gustado ser israelita, pero a lo mejor no aguantaba todo el proceso que tienen ellos tan difícil. Eso es muy complicado. Pero mire que a pesar de que es un pueblo tan pequeño, es un pueblo tan pequeño en la extensión, y es un pueblo que tiene temblando a todas las naciones de la tierra. Es un pueblo que ha traído muchas cosas para la ciencia y el conocimiento. Que ellos están cumpliendo lo que está escrito en la Biblia. Que también hay muchos que se han convertido al Señor, claro que sí, porque se está formando el pueblo, como dice el Señor, que la iglesia o el cuerpo de Cristo se forma con el gentil convertido y con el israelita convertido. Y ya dejamos nuestra vestidura de gentil allá afuera y entramos al cuerpo de Cristo como parte del cuerpo del Señor. A cumplir una tarea, a cumplir una responsabilidad, a cumplir algo maravilloso. Y yo le decía al Señor, estudiando lo del menorá, yo le decía al Señor, las 7 copas y cómo están distribuidas en cada uno de los brazos. Y cada una son generaciones, son tiempos, son moveres. Por eso decimos que la Biblia es cíclica, que se cumple una generación, se cumple y tiene que volver otra vez, porque esa generación que no ha conocido a Dios, que no ha vivido, tiene que conocerlo, tiene que vivir, tiene que conocer al Señor. Y por eso es que es impresionante. Yo la verdad estoy, muy contenta con el Señor, porque ahí el Señor nos está llevando a ese conocimiento. Yo le decía, Señor, nosotros venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Y dijo, sí, pero lo va a estudiar a través del candelero. Y yo, Y ahí sacamos las copas y terminamos allá en Apocalipsis, todo lo que estudiamos de las copas, los juicios contra la tierra, el aire, contra el mar y en la misma naturaleza. Y nosotros los seres humanos. Porque ahí se encuentra la copa de la bendición y la copa de la ira del Señor. Y es maravilloso porque empecé a estudiar el fruto. Y ahí ya entra uno a mirar qué es lo que el Señor nos va a enseñar. ¿Qué es? ¿De qué manera? Y cómo las mismas palabras o la misma cantidad de elementos que tiene el menorá como adorno representa el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Porque cada uno de ellos tiene una serie de brazos, una serie de elementos que conforman 9 aquí, 9 dones, 9 frutos. Y es impresionante. O sea, es genial, y que al final la sumatoria de todo, de ese tipo de cosas, son 66, y 66 son los libros de la Biblia. Y 66 tiene el capítulo de ¿qué? El libro de ¿qué? De Isaías. Un capítulo por cada libro de la Escritura.
O sea, es maravilloso. Yo decía, uy, Señor, Dios mío, le pasa un escalofrío. Yo lloraba y por eso ahí preparando todo, puse unas canciones y fue cuando escuché esa canción. Yo dije, esa canción yo como que la he oído y eso yo lloraba. Yo soy poco de llorar y a mí se me escurría y a mí se me eriza la piel. Y yo decía, ay, Señor, espere, yo paro acá y voy a escuchar. Porque así es, uno entra en esa sintonía con el Señor y entra para que el Señor nos pueda enseñar lo que está oculto, lo que está allí escondido detrás de bambalinas, que es lo que el Señor nos viene enseñando. Sigamos, dice, sin esperanza. El gentil no tiene esperanza y la esperanza es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que usted desea. Por eso el gentil tiene la esperanza de ser salvo si está llamado en un tiempo, porque recuerde que todos estamos llamados, a todo el mundo le van a hablar del evangelio, a todo el mundo le va a llegar la palabra, pero es el corazón de cada uno de nosotros si queremos entrar o no. Pero si usted está llamado a estar en el Señor, Dios se las ingenia para que usted entre, para que usted permanezca, para que usted sea edificado, para que usted forme parte del cuerpo de Cristo Jesús. Dice Job, mire lo que dice Job 17:15. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Quién puede ver esperanza para mí? Mire el desespero que tenía este hombre. Usted se imagina que este hombre con la gracia, rodeado de todo lo que quiere un hombre, porque ¿quién no quiere la posición y la condición que tenía Job? Con plata, con hijos, con casa, con ganado, con camellos, con asnos. O sea, no se preocupaba, así llegara la pandemia, ahí tenía para comer, así llegara lo que llegara, ahí estaba él. Y por eso él se preguntaba, ¿dónde está mi esperanza? Pues mi esperanza debe estar puesta en el Señor. No importa, hermano, lo que usted esté viviendo, no importa lo que usted esté pasando. Confíe en el Señor porque Él hará. Encomiende a Jehová su camino y Él hará. No tenga miedo, porque dice el Señor que cuando sentimos miedo, ese miedo atrae que sucedan las cosas. Por eso usted apártelo. No sienta, diga, es que yo estoy con el Señor y si yo voy caminando con el Señor, ¿quién contra mí? Si el escudo de mi fe que va desde la cabeza hasta la planta de los pies, y es el que me rodea, no me tiene por qué dar temor ni miedo de hacer las cosas. Esperar la buena voluntad del Señor, que es agradable y que es perfecta, según como dice los Romanos. Dice la palabra, estando sin esperanza. Mire lo que dice Isaías 49:14. Dice, Sión dice, Jehová me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí. Pero ¿por qué el Señor se olvidaba? Porque el Señor decía, ¿sabe qué? No quiero saber nada con usted. Estoy bravo con usted durante no sé cuántos años. He estado enojado con mi pueblo. Porque, hermano, las cosas con el Señor no es para jugarlas. Son en serio. No es jugando con las cosas de Dios. Porque vamos a terminar, como dice aquí, fuera y esperando que de pronto sucedan muchas cosas en nosotros porque no contamos con la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Ahora, lo otro que dice es sin Dios en el mundo. O sea, mire qué condición tan fuerte y tan terrible la de un gentil. Primero, no tiene a Cristo. Segundo, está alejado de la ciudadanía de Israel. Tercero, es ajeno a todos los pactos que Dios ha dado con promesa, sin esperanza de la salvación y sin Dios en el mundo. ¿Y a qué hace referencia sin Dios en el mundo? Dice, esto significa la pobreza espiritual que hay en el gentil. Por eso mucha gente dice, o uno habla con las personas que están en el Señor, pero cuando uno les escucha hablar, uno dice, pero esta persona ¿de qué habla? Y no hace sino con la quejabanza en vez de la alabanza. Y dice aquí el Señor, dice, oiga, ¿por qué hay tanta pobreza espiritual? Y actualmente hay mucha pobreza espiritual. Hay mucha pobreza, la gente no quiere sentarse a escuchar la palabra.
La gente no quiere venir a buscar del Señor, no quiere tener esa relación con Dios, porque están allá afuera. Prefieren el hombre, prefieren el mundo, prefieren las cosas. Porque una cosa es cuando yo estoy dentro del plano del Señor y todo lo que yo hago es para agradar a Dios. Pero si yo digo, estoy con el Señor, pero mis obras son para agradar al hombre, para agradar al de afuera, para agradar a mi papá, para agradar a mi mamá, yo estoy mal. Porque la Biblia dice que primero es Dios que los mismos hombres. Que primero para mí es el Señor que las mismas cosas del hombre y del mundo. Y es lo que me está diciendo aquí la palabra. Dice, sin Dios en el mundo. Apocalipsis 3:17 dice, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Eso es un soberbio, ¿cierto? Como tengo casa, carro, beca, no es que me interesa, tengo plata, me puedo acostar como aquel hombre de la Biblia, voy a hacer los graneros más grandes, guardo todo ahí y me echo a dormir porque tengo cómo comer hasta los últimos días de mi vida. Y aquí dice el Señor, ¿te crees rico? ¿Te crees que no tienes ninguna necesidad? Pero ¿sabes qué? Que me parece fuerte, dice, ¿y no sabes tú que eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces aquí podemos mirar que el cuento de la pobre viejecita, sin nadita que comer, pescado, carne, pollo, papa, yuca y no tenía nada que comer. Y la pobre viejecita no tenía en qué sentarse, sino silla, sofá, cama, taburete. Y la pobre viejecita no tenía plata, sino tenía cuenta en los bancos, tenía carros, buses y no tenía nada. Y así nos pasa a muchos. Tienen todo y creen que eso es suficiente. Porque el Dios de ellos es el Dios del que habla Cristo, el Dios Mamón, que tiene que ver con las riquezas, con las bondades del mundo. Pero usted y yo, lo que dice aquí, no nos hemos dado cuenta. Esa persona que ha puesto sus ojos y sus necesidades ¿en qué? En lo material y no en lo espiritual. Somos desgraciados, o sea, no tenemos gracia, no estamos en la gracia, ¿ya? Dice, un miserable, no contamos con la misericordia de Dios. Es un pobre, porque los pobres son los que no tienen y no reconocen al Señor. Y es un ciego, porque no ve la gloria de Dios. Y es un desnudo, porque independiente que tenga vestido de todas las marcas, delante de Dios usted es un pobre diablo, como dicen por ahí. Un desnudo. De nada le sirve. ¿Ustedes no se han dado cuenta que toda esta gente que tiene grandes riquezas terminan suicidándose? Que tienen fama, lana y cama y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no me llenan. Las cosas materiales no son lo que me hacen feliz. Es la palabra, es el caminar con el Señor. Pero cuando en mi vida el factor importante no es el Señor, entonces estamos perdidos. Por eso aquí Pablo está diciendo, usted es un gentil y esa condición que nos habla Pablo para los que están sin Cristo, para los que no tienen una ciudadanía, para aquellos que están ajenos a las promesas, para aquellos que les gusta estar allá afuera, para ellos es la condición de gentil. Ahora, mire lo que me dice el apóstol Pablo. Si usted y yo no somos gentiles porque hemos reconocido al Señor, porque hemos reconocido, creemos en Jesús, creemos en su obra, creemos en sus milagros, laboramos, creemos en el Señor. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Miren lo que nos enseña allí la palabra. Y yo he estudiado cada una de estas partecitas que forman una frase. Porque la frase termina donde usted encuentra una coma, un punto y coma, hasta ahí termina y usted ahí le da otra opción o anexa o simplemente terminó la idea. Dice, pero ahora, ¿cuándo? Pero ahora en tiempo presente, pero ahora en Cristo Jesús, ahora yo no soy gentil, yo soy del pueblo de Dios porque Cristo está conmigo.
porque yo he creído en el Señor, porque creo en su obra, en su sangre, en la que derramó en el huerto de Getsemaní, en el pretorio y allí en el madero. Esa sangre me lavó, me limpió y me hizo parte del cuerpo de Jesús. Luego yo, como estoy con Cristo, y si estoy con Cristo, no practico el pecado, hermano, porque esa es la situación. Estoy con el Señor, pero practico pecado. Luego, ¿qué quiere decir? Estoy sin Cristo. Porque el Señor dice que el que ama a Cristo no practica el pecado. Se aparta, se aleja y empieza a caminar de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. Por eso Pablo está diciendo, ahora, en este momento donde usted en su corazón mora, reposa, la presencia del Señor, el nombre de nuestro Dios, la justicia del Señor, la justificación, la redención, y en un futuro muy cercano estará la glorificación basada en la resurrección de Cristo. Y por eso aquí el Señor está diciendo, porque ahora en Cristo, mire, es en Cristo, es en el Señor donde vamos a tener, ¿qué dice? Ustedes, los que estaban en otro tiempo lejos, quiere decir sin Cristo, en el mundo, perdidos, en medio de vicios, en medio de situaciones, en medio de circunstancias, allá estábamos. Pero ahora nosotros, dice la Escritura, que en otro tiempo ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Qué me quiere decir a mí el Señor? Y aquí he estudiado esta partecita que vamos a analizar. En la parte de Efesios 2:13 dice, pero ahora en el Mesías, pero ahora. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿De qué manera nosotros ya no somos gentiles, sino ahora somos el pueblo de Dios? Un pueblo que viene luchando, un pueblo que viene batallando, un pueblo que tiene todos los días guerras, batallas contra los espíritus, contra la hueste de maldad. Antiguamente peleaban era entre ellos mismos, ahora nuestra batalla es espiritual. Nuestra guerra mental, nuestra guerra en las emociones. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora. Y mire lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Si usted ahora está en Jesús, usted es una nueva criatura. Usted es las cosas viejas, el gentil, el mundano, el idólatra, el hechicero, el creador de todas esas cosas falsas y mentirosas, ya no está en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, ahora usted es una nueva persona. Una nueva persona. Y para que usted sea una nueva persona, usted y yo debemos primero de empezar a mirar qué hay en mi corazón. Tengo que empezar a mirar porque del corazón salen los pensamientos. Tengo que empezar cuál es ese pensamiento que persevera, ese sentimiento que constantemente está ahí remolineando en mi corazón. Por alguna situación que se vivió, por alguna decepción, desilusión, cualquier cosa, hay que empezar a mirar. Si yo soy nuevo en el Señor, ¿cómo me hago nuevo? Leyendo la Biblia, escudriñando la palabra, oyendo las enseñanzas de los demás, que me edifican, que me forman, que me estructuran. Por eso aquí el Señor está diciendo, usted, de modo que si usted ha nacido, está en Cristo, fíjese que está diciendo ahora, porque ese está es presente. No dice estuvo ni estará, sino está en tiempo presente. Si usted está en Cristo, usted debe ser una nueva persona. Y debe entrar a pensar y debe empezar a analizar qué hay acá. Porque de aquí es donde salen las cosas. Pues si usted dice, se levanta, ay, hoy como que me duele la cabeza, tenga la plena seguridad que usted le va a doler la cabeza todo el día. ¿Ya? Y usted se toma una pepa para el dolor de cabeza y no le pasa, porque el problema suyo no es físico, el problema suyo es almático. El problema es que usted habló lo que no debe hablar. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Como que va a llover, no, eso no salgamos. Y está haciendo sol, no, es que mira, ahí hay una nubecita. ¿Qué tal que nos pase como el profeta? Que nos agarre por allá el aguacero. ¿Sí o no? Porque es que nosotros somos olímpicos para buscar argumentos para no hacer la obra del Señor.
Y no sea que en uno de esos argumentos terminemos errados y equivocados. Y fíjense que aquí él está diciendo, mire lo que dice aquí en Colosenses 3:1. Usted está en el Mesías, usted está en Cristo, usted está ahora en el Señor. Colosenses 3:1 dice, así que si ustedes han resucitado con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente, ¿en qué? En el mundo, ocupen la mente ¿en qué? En las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ya ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mesías. Y cuando se manifieste el Mesías, nuestra vida está, entonces también ustedes se manifestarán con Él en gloria. Usted está en Cristo, entonces esto es lo que usted tiene que hacer. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y si somos nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza, no la natural, ni la carnal, ni la terrenal. Tenemos la naturaleza que nos ofrece Jesús, que es la naturaleza del Espíritu. Y debemos de empezar a luchar, como dice aquí. Hermano, usted resucitó con el Mesías cuando usted reconoció la obra del Señor. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice la Escritura. Si nosotros no creemos en la resurrección, entonces ¿en qué? Estamos perdiendo el tiempo, porque si Cristo no resucitó, pues será como Mahoma, será como todos los que murieron y ya pare de contar. Pero Cristo resucitó, que aquí hay una evidencia, una tumba vacía. ¿Y por qué el mundo tiembla? ¿Por qué las naciones tiemblan cuando se habla de su nombre? Yo digo, ¿por qué no hablan de los demás? ¿Por qué sienten tanto temor ante la presencia del poderoso, ante la presencia de Jesús? Porque es el Hijo de Dios. Porque el diablo sabe con quién se metió. Y él sabe que es un perdedor, pero él seguirá batallando hasta el final. Porque él sí le cumple al Señor el propósito de ser nuestro opositor. No es como usted o como yo, que nos rendimos a las primeras de cambio. Pasa cualquier cosa y aquí el Señor está diciendo, dice, si usted ha nacido de nuevo, que ha sido, como estuvimos hablando, que nosotros hemos nacido por la regeneración del lavamiento de la palabra y por la renovación en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice el Señor? Busque lo que está allá arriba. ¿Qué hace buscando aquí en la tierra? ¿Qué hace? ¿Usted sabe lo que dice Pablo? ¿Usted qué tabernáculo quiere? ¿El terrenal, el que vino, hizo una obra? ¿O usted quiere el tabernáculo espiritual, el que está allá arriba? Entonces, ¿por qué no empezamos a buscar el que está allá arriba? Porque el que está arriba tiene todas las cosas a su favor. Está al lado del Padre. Y Él es el que nos va a dar, Él es el que nos va a resolver todos los problemas. Porque Él dice, yo soy su guerrero, yo soy su batallador, mía en la guerra, yo peleo. Usted simplemente, a ver, ore, busque, venga a ver cómo es la cosa, venga, le enseño. Y por eso dice, busque las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo. Dice, sentado a la diestra de Dios. Míreme, ya me parece bonito que dice, ocupen la mente. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Nosotros nos preocupamos en la mente. Es decir, buscamos lo futuro, lo ponemos ahora y nos preocupamos y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que el Señor tiene para nosotros. Y nosotros ya estamos preocupados. Estamos preocupados estamos preocupados, ¿para qué se ocupa? No es que cuando usted se preocupa, la mente del Señor, los pensamientos del Señor no llegan. Porque usted tiene todo ocupado en su mente. Por eso dice, ocupe la mente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Pero ¿cómo las va a conocer si usted no se siente a escudriñar la palabra? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Y dice la Escritura, dice, porque ustedes ya murieron, ya nosotros morimos en nuestros delitos y pecados. Y ahora somos libres, somos limpios, somos aceptos en el amado. Luego a mí nada me condena, así el mundo me quiere hablar y me quiere recordar, no me interesa porque yo ya arreglé, ya Cristo me limpió, me lavó y eso es problema de la persona si quiere seguir ahí con su problemática. Porque ahí está la bendición, ahí está la promesa de que fuimos lavados, limpiados, comprados y ahora somos del cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso dice, cuando se manifieste el Mesías, ¿cuándo? Cuando venga el Señor. Ahora dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el Señor. Yo tengo que buscar qué fue lo que Cristo me dio a mí.
Por eso nuestra relación es personal. Yo no puedo entrar a esculcarle la vida a Claudia, porque es que ella tiene lo suyo. Ella vivió sus situaciones, tiene su batalla, tiene su guerra, tiene sus cosas. Yo que si no he sido capaz con lo mío, voy a ponerme a ayudarle a Claudia. ¿Para qué me voy a echar una maleta que no es mía? Ahora, lo segundo dice, de Efesios 2:13, dice, ustedes en otro tiempo estaban lejos. Esto se refiere a que éramos gentiles, incircuncisos y lejos de la salvación y no teníamos las buenas noticias. Ahora, nosotros ahora sí estamos cerca, porque el Señor nos ha acercado a través de su obra, a través de su ministerio, a través de su trabajo que Él hizo en la cruz. Dice Efesios 2:17, dice, y vino y anunció la buena noticia, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que están cerca. Es decir, somos uno solo. Usted ni es hombre ni es mujer. Ay, ahorita, ¿cómo hacemos entonces? No, usted es el pueblo de Dios. Porque dice el Señor que un espíritu no tiene cuerpo, el espíritu no tiene sexo, los ángeles son asexuales. Porque eso lo dice la Escritura. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo del Señor y el Señor lo utiliza a quien Él quiere y lo pone y lo lleva a una condición y a una posición nueva. Dice, se han acercado, fíjense que dice, ahora en el Mesías, nosotros los que estábamos lejos, ahora somos cercanos, somos pueblo del Señor, formamos parte del cuerpo de Cristo. Esta cercanía está dada a través de la salvación. Para obtener la cercanía de Jesús se debe aceptar la obra de Cristo, es decir, su obra expiatoria, y creerla en nuestro corazón. Debemos de empezar a sentirnos perdonados y ayudar y empezar a trabajar en eso nuevo que el Señor tiene para nosotros, en eso nuevo que el Señor tiene para cada uno. Y dice el Señor en Romanos 5:9, dice, así que ya no nos ha declarado justos mediante su sangre, con mucha más razón por medio de Él nos salvará de la ira. O sea, el Señor nos va a salvar ¿de qué? De lo que viene. Porque lo que viene es la ira, lo que viene es una situación muy complicada para la tierra. Y el Señor, en un versículo, leyendo la palabra, encontré que el justo será sacado de la tribulación. Y yo decía, ay Señor, mire lo que dice su palabra. O sea, el justo será sacado y rescatado del día de la tribulación. Yo decía, Señor, o sea, ¿puedo tomar esto de que no vamos a estar nosotros en ese tiempo? Y lo dice la Biblia, yo le creo. ¿Ya? Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero o en la cruz. Porque hemos oído de su fe en el Mesías y del amor que tienen con los consagrados. Fíjese que aquí, para estar siendo pueblo del Señor, debemos ser consagrados, lavados, limpiados. Y eso nos lo ha dado la regeneración y la renovación. La regeneración de la palabra, el lavamiento de la palabra y la renovación en el Espíritu, como lo dice Tito 3:15. Eso es lo que nos habla allí la palabra del Señor cuando yo les hablé a ustedes de lo que era el nuevo nacimiento, de lo que el Señor nos enseña a través de este accionar. También dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ¿qué es lo que me hace pueblo de Dios? ¿Qué es lo que me va a resucitar? ¿Qué es lo que me saca a mí de la condición de gentil a hacer la posición de pueblo de Dios? Pueblo santo, pueblo, nación santa, real sacerdocio, todo lo que nos habla el apóstol Pedro con respecto a la condición que nosotros tenemos nueva con respecto al Señor. Pero esa condición me la da a mí cuando yo creo en la obra del Mesías. Cuando yo creo en el Señor, cuando yo me he apartado del mundo, de sus deseos y sus pasiones, y yo camino en el Señor. Ahora, el recurso que Dios usó para acercarnos a Él fue la sangre de Cristo. Si Él mismo dice que la sangre de los machos cabríos volvía y continuamente sacrificios todo el día y quemando una cosa y quemando y todo el día,
en esa condición. Por eso el Señor dice, hastiado estoy, porque ya se volvió eso como una costumbre. Peco, rezo y empato y sigo. Y ahora el Señor dice, no quiero eso. Ya me cansé, ahora mejor vámonos con esta parte. ¿Ya? Entonces dice Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre de la alianza, la cual se derrama para perdón de muchos pecados. O sea, si yo soy del cuerpo de Cristo y yo estoy llamado a pertenecer al cuerpo de Cristo, lo primero que el Señor me va a hacer es que perdonar mis pecados, perdonar mis fallas. Y Hechos 20, 28 dice, cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como supervisores para pastorear la comunidad del Mesías, la cual adquirió mediante su propia sangre. Fíjense que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. El Padre como pastor de su casa, como cuidador de su rebaño. Y cada uno de nosotros tenemos que cuidar la grey que el Señor está con el testimonio, con la manera de ser, con la manera de actuar, con todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos cuidando. Por eso dice, primero cuídese usted, cuide su testimonio, cuídese, y luego dice, y luego sí podemos cuidar a los demás. Pero si yo no me cuido, que es el eslogan de esta situación, que dice, cuídese a sí mismo, cuidando a los demás se cuida usted a sí mismo. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, cuídese usted primero. Porque yo cómo voy a cambiar si yo no leo la Biblia, cómo voy a hacer de testimonio si yo no estoy teniendo lo que me dice el Señor, que tengo que cambiar, que soy una nueva criatura, que para eso yo tengo que estar en el Mesías, que para eso yo tengo que buscar la palabra de cambiar una cosa por la otra. ¿Para qué? Para hacer el testimonio, para hacer el ejemplo, para que Cristo, el que está sentado, ahora reine y gobierne sobre mi vida. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. Entonces, fíjense que aquí el Señor nos habla de ¿qué? De que la sangre fue la que nos reconcilió, quitó la enemistad que había entre nosotros y el Señor. Ahora, esta cita bíblica a mí la verdad me gusta mucho, porque fue la cita que me dio a mí el Señor como caballito de batalla cuando se formó y cuando se manejó mucho los pactos, lo que se manejó de que la gente entregara sus bienes y todo ese tipo de cosas. A mí el Señor me dio esto y yo en la emisora, todos los días, por la mañana, como tenía 3 programas radiales, entonces el uno lo tenía a las 8 de la mañana, el otro a las 4 de la tarde y el otro a las 8 de la noche. Y en los 3 programas yo siempre le decía a la gente, el Señor me dio esta cita, dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjense que él era la sangre. Yo le decía, ¿cómo así que usted tiene que entregar sus bienes, que usted tiene que pactar para que el Señor la sane, que usted tiene que pactar? Y se enriqueció esa institución y el pueblo del Señor quedó devastado. ¿Por qué? Porque cuando yo lo llevo a usted a que hagan ciertas cosas, ¿qué estoy haciendo? Ignorando el poder de la sangre de Jesús. Y le estoy diciendo a Dios que para mí no es importante la obra del Señor en el madero, no es importante la cruz, no es importante la sangre, no es importante la obra, sino es que traiga la plata, entrégueme los bienes. Y ahora ya salió otra vez el pastor ese que le robó la plata a todos y ahora diciendo que ahora sí se va a ir tal día. Te irá él para allá de rendirle cuenta al Señor. Y la gente es incauta. ¿Pero por qué la gente se engaña? Porque no leen la Biblia, mi querido hermano. No escuchamos la palabra de Dios. Y por eso viene cualquier viento de doctrina, nos arrastra y hace con nosotros. Y mire, terminaron ellos sin dinero. Y yo digo, bueno, es que la gente no piensa. ¿Por qué la gente no piensa? Si yo le digo, venga, tráigame la plata que nos vamos con el Señor, ¿yo para qué la quiero? Si es que aquí se va a quedar. Entonces, ¿por qué no pensamos? No somos coherentes. ¿Por qué? Porque nosotros no leemos la Biblia. Y por eso aquí el Señor dice, cuánto más la sangre del Mesías es la que tiene el valor, es la que me ha perdonado, es la que me ha lavado, es la que me ha comprado.
Y ahora yo tengo una condición. ¿Cuál es la condición? Ya no soy gentil. Yo soy el pueblo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo del amado, soy del resucitado. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo, tengo sus promesas, tengo una ciudadanía, que soy del pueblo de Dios, que pertenezco a la iglesia de Cristo, que soy novia y que quiero ser esposa. Yo quiero ser esposa. Yo le dije al Señor, yo quiero ser su esposa, no quiero más nada, Señor. Y por eso trabajo, lucho, me mantengo en la santidad, porque yo quiero ser esposa. Pero la esposa de Él. ¿Ya? Y eso es lo que el Señor nos está hablando aquí, hermano. Es suficiente la sangre del Señor para que usted entre al cuerpo. Y luego viene el proceso. Viene el proceso de empezar a quitar hábitos, costumbres, creencias y todo lo que nosotros traemos. Pero ya empezamos con pie derecho. Y es que el Señor nos lavó, nos limpió y ahora nos toca empezar a luchar con los hábitos, con las costumbres, con esta loca de la casa que sí se chifla cada rato. Y que usted se siente y empieza a pensar y se fue y que termina llorando. Por allá termina la época de la prehistoria y usted termina, yo como que soy del Bim Bam. Ay, yo como que, seguramente yo vengo del mono. Yo soy de descendencia ya de Chita, de Tarzán. ¿Por qué? Porque le damos cabida al diablo. Y cuando usted simplemente se siente sobre el pensamiento de que usted es la hija del Señor, que es el pueblo de Dios y que aquí no hay más nada que hacer. Y que Dios se haya hecho cargo de usted, de todo se ha hecho cargo, porque el que entra en el cuerpo de Cristo, entra en el proceso del Señor, Dios se ha hecho cargo de usted. Y Dios no le va a permitir que usted pase necesidades. De pronto algunas situaciones para mostrarnos que ahí está, para aumentar nuestra fe, para desarrollar en nosotros la creencia en el Señor. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:18. Tenga presente que los que han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, hermanos, usted es del pueblo de Dios. No se diga, es que nosotros los gentiles, usted no tiene a Cristo, usted no tiene ciudadanía, usted es del mundo y usted no puede estar conmigo porque usted me va a arrastrar a sus creencias, a sus falacias y ese montón de cosas. Y más si somos débiles de espíritu, terminamos alabando al diablo y terminamos haciendo un montón de cosas. ¿Ya? Porque eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pablo nos está diciendo, y lo que Cristo vino a abolir fue mi posición de gentil, de condenado, de entrar en todos los procesos de ira de Dios. Ahora el Señor me ha dado la condición y la posición de ser hijo de Dios, de pertenecer a su cuerpo, porque la sangre de Él me ha dado ese derecho, si yo lo creo. Si yo tomo de su agua, si yo como de su pan, si yo hago lo que la Biblia me dice, esa es la condición y es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, que era lo que el Señor hizo, de sacarnos de la posición del gentil a ser hijo de Dios y esperar el día en que el Señor venga por usted y por mí, y allá arriba nos encontraremos. Allá arriba estaremos con el Señor disfrutando de lo que Dios tiene preparado y de lo que usted hizo para que Dios trabajara en su obra y trabajara con nosotros. Porque recuerde que la palabra del Señor dice que la obra que Dios empezó en usted la terminará. Eso me dice la palabra, porque no es en vano la obra y el trabajo que usted viene haciendo con usted. Su lucha, su batalla, su cruz todos los días, batallando y luchando, no es en vano. Y esa obra que el Señor la empezó, como dice Hebreos 6, que nos fuimos iluminados, fuimos perfeccionados, y ahora ¿por qué andamos equivocadamente? Si un día fuimos iluminados, fuimos perfeccionados, ahora ¿quién nos sacó del camino? ¿Un becerro? ¿Una situación? Hay que volver al camino, hermano. Hay que volver para que el Señor siga perfeccionándonos. Y fíjense que a mí tuve una conversación con algunas personas que vinieron a comentarme unas cosas, y a mí me gusta cuando yo escucho a la gente y yo presto mucha atención a lo que la persona me está hablando, y yo encontré como una falencia en lo que estaba hablando, no ella, sino las personas que estaban en eso. Yo dije, Señor, ahí hay un hueco.
Así como la ley a veces se presenta en cosas y la ley dice, no tenemos cómo resolver esto, ahora hay que crear el decreto, hay que crear la ley, hay que llevarlo a que sea un proyecto aquí, pasarlo por todos los filtros para que al final sea una ley. Y cuando yo oía eso, yo decía, Señor, nos falta sobre eso. Deme la cita. Y ¡pum! El Señor me dio la cita, me dio la palabra. Yo dije, Señor, voy a exponer, voy a estudiarla porque seguramente nos va a ayudar a todos. Porque el Señor está trayendo verdad sobre nosotros. El Señor está quitando muchas cosas que de pronto nosotros oímos, que nosotros somos seguidores y resulta que muchos de ellos están bien errados y equivocados. No que nosotros seamos perfectos, no, sino que tratamos de ajustarnos a la palabra. Muchos tienen verdad, lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dado y lo que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que allá y allá, y la sumatoria de la palabra es lo que dice la Escritura. La sumatoria de la palabra es, la sumatoria de cada una de las cosas del Señor es la palabra de Dios. La que nos va a ayudar, es la que nos va a tener en una condición de ser hijos de Dios. Por eso, hermano, era lo que lo otro que el Señor abolió en la cruz, es que ya usted no es un gentil, no se llame gentil. Usted es pueblo de Dios. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted es un servidor del Señor, es hijo del resucitado. Fuimos adoptados por el Abba Padre a través de la obra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar y vamos a entregarle al Señor la palabra y que Él nos siga ayudando a caminar dentro de los parámetros que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano. Gracias, divino Señor, por lo que nos has enseñado, Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir, Señor, con seguridad que no somos gentiles, que somos el pueblo de Dios, unidos a la vid verdadera, que somos sus pámpanos y que de la vid es que donde tú vienes alimentando a cada uno de nosotros que somos sus ramas, Señor. Y que hemos sido alimentados, Señor, por la palabra para crecer, para estructurarnos, para caminar de acuerdo a su palabra, Señor, para poder dar flores y fruto y para poder ser testigos del que está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por la palabra, porque hoy puedo decir con voz en cuello, Señor, soy el Hijo de Dios. Soy el pueblo de Dios, pertenezco al cuerpo de Cristo y eso me dice el apóstol Pablo que es lo que significa ser bautizado, pertenecer al cuerpo y tener una función cualquiera que sea su labor y su trabajo. Gracias, Señor, por esa obra que tú empezaste en nosotros, porque la terminará hasta el día en que venga Cristo o hasta el día en que tú nos llames a su presencia, Señor. Gracias por los hermanos que nos ven a través de nuestro canal. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, que fueron diligentes, que dejaron sus actividades en sus casas y vinieron a recibir el mensaje, la palabra del Altísimo, la palabra del Soberano. Ahora, Señor, nos disponemos a ir a nuestras casas y a continuar con nuestras labores y con nuestras tareas. Bendiga, Señor, nuestro andar y nuestro caminar y afiánzanos, Señor, como pueblo de Dios, como pueblo del Señor. Y que esa sangre bendita, Señor, que nos lavó, nos perdonó y ahora nos dio la entrada, Señor, para el cuerpo de Cristo, para formar parte de la grey. Gracias, Señor amado, gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.